Hermana Juanita y se está preparando. Hermanita Juanita, su tiempo para impartir la meditación. Sí, hermana, gracias. Ya estaba hablando, ya estaba acabando. Pero bueno, tenía el micrófono apagado. Buenos días, hermanas. Bendiciones a cada una de ustedes. En esta mañana vamos a meditar, hermanas, en la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Pero antes de entrar al versículo, hermanas, tenemos que ver el contexto y el por qué Pablo le escribe a Timoteo. ¿Cuál es el objetivo que tenía Pablo? ¿Cuál era la situación? ¿Cuál era la mortificación de Pablo? Pablo amaba como hijo a Timoteo. Él no tuvo hijos físicos de carne y sangre, pero sí tuvo hijos espirituales dentro de la iglesia. Tuvo varios. Pero hubo a Timoteo, es a quien declara que es su hijo verdadero, que si hubiese tenido hijos, hubiese deseado que Timoteo fuese su hijo físico. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 2 nos dice a Timoteo, verdadero hijo de la fe, en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. También hay otro hijo, Tito, en el 1:4. Y ahí también dice a Tito, verdadero hijo en la común fe. La gracia, la misericordia y la paz de Dios, Padre, y de Jesucristo, nuestro Salvador. Y también menciona otro hijo, en Filemón, en capítulo 1, versículo 10. Se te ruego por mi hijo Onésimo, a quienes te engendré en mis prisiones. ¿Y qué significa eso? Me encanta cuando leo este versículo, el de Filemón, porque aquí es un padre que protege a su hijo, ¿sí? Y que le dice, si algo te debe, anótalo a mi cuenta. ¿Cuántas veces nosotros como madres o cuando fuimos hijas con nuestras madres, ¿verdad? O nuestros padres, actuaban así? Yo recuerdo a mi madre cuando me decía que yo tenía un problema, me decía, usted tiene madre, dígame qué es lo que le pasa. Mientras usted tenga mamá, aquí adelante, me daba una seguridad y una confianza en tomar decisiones, porque yo sabía que detrás de mí estaba mi papá o estaba mi mamá. Ellos me hacían sentir esa seguridad de que no, aquí no pasa nada, usted todavía tiene quien responda por usted. Entonces, cuando leo este versículo de Pablo donde habla y dice quién es Onésimo, dónde lo engendró, cómo lo engendró y que está dispuesto a responder por él, vemos aquí un padre hablando por sus hijos, cuidándolos, protegiéndolos espiritualmente. Es el problema que se presentaba, como ayer nos decía la hermana María Luisa, era la situación en la que se encontraba Pablo. Pablo tenía problemas, estaba en la cárcel, y si ahorita en la cárcel hay problemas cuando estás dentro, se imaginan en aquel tiempo la situación de Pablo, pero aún así Pablo habla y dice que le escribe a Timoteo y le da a entender y le enseña que debe seguir adelante y le da los consejos y la solución a la situación en las que él se encontraba. Y teniendo este pensamiento, vayamos a 2 de Timoteo 3:14. Recuerden, hermanas, que Timoteo estaba asediado, ¿verdad? Estaba asediado por falsos maestros que lo rodeaban, que lo presionaban, ¿sí? También estaban las presiones de un
de un ministerio en crecimiento. Tenía esa responsabilidad, tenía varias situaciones, ¿verdad?, que lo rodeaban, que lo presionaban, ¿verdad? Para Timoteo hubiese sido fácil y decir, no, hombre, no puedo y se acabó. La solución del mundo, ¿verdad? Abandonar su fe o modificar la enseñanza que él ya había recibido, porque por los falsos maestros, al oírlos, pues ¿qué tanto le costaba modificar la enseñanza que él ya había recibido? De su mamá, de su abuelita, de Pablo, de la misma iglesia cuando él estaba instruyéndose. Pero él no hizo eso. Él, en lugar de huir de la situación, vamos a ver qué hizo conforme al consejo de Pablo. Dice la palabra del Señor, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Aquí la palabra clave, hermana, la primera es persiste. La palabra persiste viene del hebreo perseverar, que es meno. ¿Y qué significa persistir o qué significa perseverar? Significa que morar, permanecer, vivir, ¿sí? Entonces, ¿qué Pablo le está diciendo? Tú síguele adelante, tú no para atrás, tú, si tú eres muy perseverante, ¿sí? Hermanas, yo tengo 2 hijos, uno muy inteligente, que es autodidacta, y tengo un hijo que no es inteligente, pero es perseverante. Y cuando yo veo la palabra persiste o perseverar, me lo recuerda a él. Porque mi hijo inteligente no necesitaba estudiar. Él hacía lo que quería porque él sabía que podía aprender rápido. Y el de perseverar, no. Él estudiaba un día antes la clase que iba a tener al día siguiente para estar preparado y sacar las dudas que tuviera para preguntarle al maestro a la hora de exponer la palabra. Y así terminó su carrera, hermanas, sin ser inteligente, pero perseverante. Entonces, Pablo le da ese consejo a Pablo, tú persiste, tú persevera en lo que tú has aprendido. ¿Sí? Lo invoca que vaya al pasado, acuérdate del pasado, acuérdate cómo fuiste instruido por tu mamá, por tu abuelita, conmigo mismo, ¿sí? La siguiente palabra es persuadiste. ¿Qué es persuadiste? ¿Qué es persuadir? O él en su acción, ¿qué es persuadiste? Persuadiste viene del hebreo pisto, con doble O. ¿Y qué significa persuadiste en hebreo? Ya has tenido la seguridad, ¿sí? Que estás seguro de lo que tú sabes del Señor, ¿sí? Sabiendo de quién has aprendido. Él sabía de quién había aprendido. Y él persuadió, fue persuasivo en todas las situaciones en las que él se encontraba. En 2 de Timoteo, 1:13 dice, retén lo que oíste, lo que yo te enseñé. Sí, que ya lo hemos visto. Nosotros vemos aquí que ¿cuál es el consejo que Pablo le da a Timoteo? Le dice que mire su pasado y que se aferre a las enseñanzas básicas de Jesús, que son las verdaderas y son las eternas. Pase lo que pase, tú aférrate a las enseñanzas que recibiste, ¿sí? ¿Cuál es qué debo hacer yo, hermanas? ¿O qué debemos hacer nosotros? Nosotros estamos en la misma situación que Timoteo, estamos rodeados de falsas enseñanzas, falsas doctrinas, estamos rodeados de nuestros hijos que no son creyentes, padres que no son creyentes, familias que no son creyentes, ¿sí? O la misma sociedad, y la misma sociedad quiere distorsionar y aplastar la verdadera
y eterna palabra de Dios. Quiere distorsionarla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues igual que Timoteo, persistir, persuadir, ¿verdad? Pero usted me va a decir, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer, hermanas? Es cada día meditar, pensar en los fundamentos de nuestra fe, leer las grandes verdades que esas nos van a ayudar a edificar nuestra vida, meditar su palabra. Esta es la exhortación, hermanas, en esta mañana. Dios las bendiga.